Hola amigos, nuevamente estamos acá con la lectura de los proverbios. Hoy nos toca el proverbio número 8. Antes de iniciar les agradezco que se suscriban, que comenten, denle like y compartan este video. Así me ayudaría mucho a seguir creando contenido. E iniciamos con el proverbio número 8, llamado de la sabiduría. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigo cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina junto al camino, junto a las puertas de la entrada a la ciudad. En el camino de ingreso grita con fuerza. A ustedes los llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes, ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme. Tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad, y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convido con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud, por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes de las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra, estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que él creó, cuánto me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día, y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Y este fue el proverbio número 8, que representa a la sabiduría hablándonos directamente o hablando de forma pública, invitando a todos a escucharla. Aquí la sabiduría llama abiertamente para dar vida, justicia y entendimiento. Y la sabiduría, a partir del versículo 4, primero nos hace un llamado de atención. A ustedes los llamo, a todos ustedes, ustedes ingenuos, ustedes necios. Esto es un mensaje directo para aquellas personas que tal vez llevan su vida un poco desordenada o que no tienen un propósito de vida claro. Si nosotros sabemos llevar a la vida con sabiduría y siguiendo los consejos de Dios, vamos a tener una vida recta. Y la misma sabiduría lo dice. A partir del versículo 6, escúcheme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo con la verdad. Si nosotros escuchamos la sabiduría, siempre vamos a obtener cosas buenas, ya que siempre nos va a decir la verdad. Recordemos, ¿cuál es la sabiduría bíblica? Seguir los consejos de Dios. Por ende, puede sonar un poco redundante, ya que, como dije al principio,
Esto es la sabiduría hablándonos a nosotros directamente. Y ya hablamos que la sabiduría bíblica es seguir los consejos de Dios. Por ende, es Dios mismo hablándonos a nosotros otra vez. Y es que de eso trata los proverbios. Los proverbios es Dios constantemente advirtiéndonos sobre las cosas y diciéndonos que lo escuchemos a Él para que nos vaya bien en la vida. A partir del versículo 11 indica, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Esto quiere decir que si nosotros de verdad tenemos una vida con sabiduría, nunca nos va a hacer falta nada. No quiere decir que vamos a estar rodeado de lujos, no quiere decir que vamos a estar rodeado de carros, de autos, de joyas o de rubíes, como lo dice aquí. Recordemos que al ser una poesía es una comparación. No quiere decir que vamos a ser millonarios o que vamos a tener todas las cosas más caras, sino que vamos a tener una vida próspera. Recordemos, Dios no nos va a dar más o menos de lo que necesitamos, pero nunca nos va a abandonar. Vamos a tener una vida decente y estable. Si nosotros seguimos la sabiduría, como dice en el versículo 12, vamos a tener buen juicio y vamos a tener el conocimiento y el discernimiento para saber diferenciar lo bueno de lo malo. Esto evitará que nosotros dejemos de ser personas orgullosas y arrogantes y corruptas también. Si nosotros tenemos una vida llena de sabiduría, vamos a evitar un lenguaje perverso. ¿Y qué quiere decir un lenguaje perverso? Podríamos interpretarlo como hablar negativamente o decir malas palabras, o todos conocemos por lo general a la típica persona que siempre habla en forma negativa, siempre pasa enojada y siempre utiliza un lenguaje soez que lejos de ser un ejemplo a seguir, más bien a veces hasta incluso llega a incomodar. Pero si nosotros tenemos sabiduría, vamos a evitar ese tipo de vocabulario. Ahora, no quiere decir entonces que si nosotros alguna vez decimos una mala palabra, ya Dios nos va a condenar. No, para nada. Nadie es perfecto y todos en algún momento de la vida hemos sido negativos o hemos dicho alguna ofensa. Pero si seguimos de verdad los consejos de Dios, vamos a hablar con más prudencia y vamos a tener sentido común. A partir del versículo 19 hay algo que me llama la atención. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Esto complementando con lo que dijimos anteriormente sobre elijamos la sabiduría antes que los rubíes, también es un llamado a que si nosotros seguimos la sabiduría vamos a recibir muchos dones y esos dones más que darnos un rédito económico o una recompensa, vamos a tener una paga que es mucho mejor y esa paga va a ser camino en rectitud y un sendero lleno de justicia. Lo mismo, vamos a tener una vida estable, buena y que todos los días nosotros vamos a poder dormir con la conciencia tranquila. Tal vez no podríamos tener todos los lujos del mundo, pero sí lo necesario con lo cual podemos estar felices y agradecidos con Dios. Y a partir del versículo 22 se podría decir que es como la parte más profunda, porque indica que el Señor me formó desde el comienzo antes de crear cualquier otra cosa. Estamos hablando que la sabiduría nos está hablando directamente, o sea que es Dios el que nos está hablando. Dice que la sabiduría estaba con Dios antes de la creación del mundo y que contempló cómo Él formaba los cielos, la tierra, el mar, las montañas. Esto muestra que el universo fue creado con orden, propósito y sabiduría. Y aquí voy a decirles algo muy interesante. La primera vez que yo leí esta parte, me resonó mucho que se estaban refiriendo a Jesús. ¿Por qué? Porque dice, el Señor me formó desde el comienzo. Y muchas veces en el Nuevo Testamento también Jesús nos deja claro que Él antes de venir acá a la tierra ya existía, que ya Dios lo había formado. De hecho, sí hay muchos cristianos que coinciden que toda esta comparación sí apunta hacia Jesucristo, porque Cristo también se presenta como la sabiduría de Dios. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Como los proverbios está escrito muchísimo antes de que Jesús llegara,
podría tomarse como la sabiduría divina del mismo Dios, pero después de que vino Jesús, ya este proverbio cambió totalmente de contexto, que se refiere también a Jesucristo. Y por último, el capítulo termina con una promesa, que todos los que escuchan seremos felices, que escuchemos su instrucción y que no lo pasemos por alto, porque seremos alegres. Y curiosamente también en el Nuevo Testamento Jesús nos deja claro que todos los que lo escuchamos a Él también seremos felices y alegres y que tendremos asegurado el milagro de la salvación, del perdón de los pecados de todos nosotros. Por lo cual puedo concluir con lo siguiente. Dios quiere compartir su sabiduría con todos. La verdadera riqueza no son las posesiones, sino vivir conforme a los buenos principios que nos enseña Dios. La sabiduría promete justicia, humildad, buen juicio y felicidad. La sabiduría de Dios no viene a condenarte, viene a guiarte para indicarte cuál es el propósito de tu vida. Y este fue la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes entendieron alguna otra cosa, me gustaría leerlos. Ya saben, suscríbanse, compartir y denle like. Eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos para el siguiente video. Muchísimas bendiciones. Chao.